Mamá, ya no pintas nada aquí, firma estos papeles y vete, nos estorbas. Así fue como después de toda una vida de sacrificios, mis propios hijos me desterraron de mi hogar con una sonrisa fría. Pero lo que no saben es que una madre herida puede cambiar el destino de todos, y la venganza más profunda a veces llega en silencio. Aquella mañana de invierno, cuando aún no había luz suficiente para distinguir bien los rostros, en el espejo del pasillo, desperté antes que todos, como lo había hecho durante más de 40 años en esa casa. Caminé despacio hacia la cocina arrastrando las pantuflas viejas sobre las baldosas que todavía guardaban el eco de tantas risas y conversaciones de tiempos pasados. Pensé en preparar el desayuno con el mismo esmero de siempre, pero el murmullo de voces detrás de la puerta me detuvo en seco. Reconocí enseguida el tono de mi hijo mayor, la impaciencia en la voz de su esposa, la indiferencia casi agresiva de mis nietos. Hablaban de mí con una frialdad que dolía más que cualquier enfermedad, como si ya no fuera más que un mueble incómodo, un estorbo en sus vidas organizadas. Mamá ya no puede seguir aquí. Nos complica todo, ocupa espacio, y además cada vez está más olvidadiza, decía mi nuera creyendo que la distancia del pasillo era suficiente para que sus palabras no me alcanzaran. Quizás una residencia sea lo mejor allí, estará cuidada y nosotros podremos vivir tranquilos. Sentí un calor repentino subir por mi pecho como si las paredes se cerraran sobre mí. No era la primera vez que notaba el fastidio en sus gestos, las miradas rápidas, los suspiros, cuando les pedía ayuda con las cosas más simples. Pero nunca antes lo habían dicho tan claro, tan alto, tan cruelmente convencidos de tener la razón. Me quedé allí pegada a la pared escuchando sin querer oír, recordando cada uno de los días en los que les cambié pañales, les cuidé de fiebre por las noches, les cociné sus platos preferidos cuando volvían cansados del colegio. ¿Cómo podían olvidar tan pronto todo lo que había hecho por ellos? ¿En qué momento pasé de ser el centro de la casa a convertirme en esa sombra molesta que quieren sacar de en medio? Entré a la cocina disimulando la tristeza bajo una sonrisa forzada. Preparé el café y puse la mesa como si aún importara el ritual de desayunar juntos. Pero ninguno de mis hijos se molestó en saludarme. Mi nieto más pequeño me ignoró mientras pasaba corriendo hacia el salón. Mi nieta ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo escuché la frase de mi nieto mayor fría y punzante. La abuela ya ni entiende nada. ¿Para qué sigue aquí? Apreté los dientes y me senté en la esquina de la mesa, intentando que no se notara cómo me temblaban las manos. Serví las tazas en silencio observando a mi alrededor, los rostros de mi propia sangre tan lejanos, tan incapaces de ver el dolor que me causaban. Mi hijo mayor apenas probó el pan antes de levantarse y marcharse con prisas. Mi nuera se quejó en voz baja del desorden en la cocina y mis nietos discutían entre sí, como si yo no existiera. Nadie preguntó cómo me sentía, ni si había dormido bien, ni siquiera si necesitaba algo. Era invisible en mi propia casa, y la sensación de vacío era tan grande que tuve que morderme los labios para no sollozar. La mañana pasó despacio entre tareas que solían hacer con alegría y que ahora me parecían pesadas, absurdas, casi humillantes. Barrí el patio con la escoba que ya no levantaba tanto polvo, como antes regué las plantas que cada vez recibían menos sol, porque alguien había decidido colocar un coche delante del jardín. Encontré una carta vieja de mi esposo fallecido hace años, y sentí una punzada en el pecho al pensar en lo diferente que era todo cuando él estaba. En aquellos tiempos la casa era un refugio, un lugar de encuentro, y yo era respetada, querida, buscada, para pedir consejos, simplemente para compartir una taza de té caliente en la tarde.
Ahora cada rincón parecía recordarme lo sola que estaba, lo prescindible que me había vuelto para quienes un día fueron mi razón de ser. A mediodía, mientras preparaba la comida, escuché cómo mi nuera discutía con mi hijo en la sala. Hablaban de la mudanza, de hablar con la asistente social, de hacerlo lo antes posible, antes de que empiece el curso escolar. Cada palabra era como una piedra lanzada contra mi memoria, derrumbando lentamente la imagen de la familia unida que tanto me costó construir. Me pregunté si realmente era tan inútil, tan fastidiosa como decían, si acaso había hecho algo mal para merecer ese destino. Recordé a mi propia madre su dignidad, incluso en los momentos más difíciles, su manera de enfrentar la vida sin perder nunca el respeto por sí misma. ¿Era eso lo que me esperaba ahora? ¿Terminar en una residencia rodeada de extraños, esperando visitas? Que tal vez nunca llegarían. Por la tarde decidí sentarme un rato en el banco del jardín, buscando consuelo en el canto de los gorriones y el aroma lejano de las flores que una vez planté con mis propias manos. Un rayo de sol acarició mi cara, y por un momento cerré los ojos imaginando que todo era como antes. Pero los gritos de mis nietos jugando al fútbol rompieron la ilusión. Una pelota pasó cerca de mí, y al devolverla con esfuerzo uno de ellos murmuró: «La abuela estorba hasta en el patio». Sentí cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Estaba cansada de ser invisible, de aguantar miradas de lástima o de fastidio, de callar para no molestar. Ese día sentí por primera vez que mi paciencia estaba llegando a su límite. Esa noche al acostarme no pude evitar llorar en silencio, escondiendo el rostro en la almohada para que nadie me oyera. Me prometí que aunque fuera la última cosa importante que hiciera en mi vida, no iba a dejar que me trataran como si no valiera nada. En medio de la oscuridad, comprendí que debía encontrar una manera de recuperar mi dignidad, de hacerles ver que todavía era una persona completa, con historia, con voz, con derecho a ser respetada. Y así, mientras la casa dormía y el reloj marcaba lentamente las horas, supe que se avecinaba una nueva etapa en mi vida. Ya no sería la abuela sumisa y callada. Algo en mi interior se había despertado, y aunque no sabía cómo ni cuándo, sentí la certeza de que esta vez no me dejaría vencer por la indiferencia. Aquella noche, todo el ambiente de la casa se sentía más frío de lo habitual, aunque afuera el aire estaba cargado de calor veraniego. Me pidieron que me sentara en la mesa del comedor, la misma donde durante años se celebraban los cumpleaños, donde reímos y también lloramos juntos, la mesa donde serví incontables comidas, pensando que la familia era el mayor refugio de la vida. Al principio creí que era otra cena familiar cualquiera, pero pronto noté en sus rostros algo tenso, una inquietud extraña que flotaba en el aire. Nadie comía de verdad, apenas jugueteaban con los cubiertos y evitaban mirarme a los ojos. Sentí que se preparaba una tormenta, aunque intenté convencerme de que solo era mi imaginación. El silencio lo rompió mi hijo mayor, aclarando la garganta y tomando la palabra, con ese tono seco que solo usaba en reuniones importantes del trabajo. Mamá dijo sin cariño en la voz: «Queremos hablar contigo sobre el futuro. Pensamos que lo mejor para todos es que dejes de preocuparte por los asuntos de la casa». Tragué saliva esperando escuchar palabras de alivio, tal vez un plan para compartir más tareas o facilitarme la vida. Pero lo que siguió me dejó helada. «Hemos pensado que lo más justo sería que firmaras estos papeles», añadió empujando hacia mí un sobre de papel grueso. «Es un traspaso legal. Así la casa pasa a nombre nuestro y tú no tienes que lidiar con responsabilidades. Nosotros nos ocuparemos de ti y buscaremos el mejor sitio para que estés cómoda, con todos los cuidados».
A su lado mi nuera se acomodó el pelo con gesto mecánico, sonrió forzadamente y deslizó los documentos delante de mí, como si se tratara de un contrato, cualquiera no de la vida de una persona. Mira, Lucila, así todos salimos ganando. No tienes que preocuparte más y los niños estarán tranquilos, dijo su voz empalagosa, pero sus ojos brillaban de una satisfacción fría, casi triunfal. Además, sabemos que aquí te resulta pesado las escaleras. El bullicio ya no es tu ritmo. ¿No crees que mereces un lugar más tranquilo con gente de tu edad, cuidados médicos y personal a mano? Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Todo estaba planeado, decidido, como si mi opinión no contara, como si yo fuera una carga que había que quitar del medio. Miré los papeles sobre la mesa, nombres, firmas, cláusulas. Mi nombre escrito una y otra vez, pero mi vida, mis recuerdos, ni rastro de ellos. Durante un instante la rabia y la tristeza se mezclaron en mi pecho como un nudo apretando el alma. Me vinieron a la mente las noches en vela cuidando a cada uno cuando tenían fiebre, los días que doblé turnos para que no les faltara nada, las veces que ahorré hasta el último céntimo para que pudieran estudiar o salir de viaje. Ahora la familia que tanto protegí y alimenté me pedía que me hiciera a un lado, como quien aparta una silla rota. No es justo, mamá insistió. Mi hijo es por tu bien y por el de todos. Así todos tendremos paz. Levanté la vista luchando para no llorar frente a ellos. Pensé en todo lo que había callado durante años, en cuántas veces dejé mis propios deseos para complacer a otros, para mantener la armonía, para no ser un problema. ¿Cuánto tiempo llevaba yo viviendo solo para satisfacer las expectativas ajenas, para no incomodar, para ser la madre ideal, la suegra servicial, la abuela cariñosa? De repente todas esas etiquetas me pesaron más que nunca. Afuera los grillos cantaban y las luces de la ciudad parecían más lejanas que otros días. Nadie en la mesa se atrevía a mirarme directamente. Mi nieta se levantó con prisa fingiendo que tenía deberes. Mi nuera revisaba el móvil con gesto nervioso y mi hijo menor solo jugaba con una cuchara incapaz de abrir la boca. En ese silencio doloroso, entendí que el mundo de ellos era un tren que seguía avanzando y yo era el vagón que ya no querían arrastrar. Sentí una soledad tan aguda que apenas podía respirar, pero aún así logré mantener la compostura. Miré los papeles, miré a mi hijo y simplemente asentí con la cabeza, porque no me salían palabras. Guardé mi dignidad en el último rincón del corazón y me juré no dejar que me viera rota. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama escuchando los ecos de la conversación y preguntándome cómo había llegado hasta allí. ¿En qué momento la vida se había vuelto tan dura, tan fría, tan práctica? Sabía que si firmaba esos papeles, tal vez nunca más sentiría el calor de ese hogar, ni el aroma de las sábanas limpias, tendidas al sol, ni el bullicio de los nietos en la tarde. Pero también comprendí que algo tenía que cambiar, que no podía seguir negando mi propia voz para complacer siempre a los demás. Por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña chispa de rebeldía en mi interior, una necesidad de proteger lo que quedaba de mí, aunque fuera tarde. Y mientras la casa dormía y la luna vigilaba silenciosa, supe que esa propuesta amarga sería solo el principio de mi despertar. Aquella noche el silencio de la casa se volvió más pesado que nunca. Después de recoger los platos de la cena, caminé despacio hasta mi cuarto arrastrando los pies, como quien no quiere despertar los recuerdos dormidos en cada rincón. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama con las manos temblorosas, notando cómo el aire parecía helado, a pesar del calor que aún flotaba afuera. Había algo en el pecho que me dolía más que los achaques de la edad, una sensación de pérdida tan grande que solo podía encontrar consuelo mirando atrás.
Así que abrí el cajón de la mesita de noche, ese pequeño cofre de tesoros viejos donde guardaba cartas, fotografías y retazos de una vida que, aunque lejana, seguía latiendo dentro de mí. De entre los papeles amarillentos saqué una carta escrita por mi difunto esposo hace más de 30 años. Era una caligrafía firme con esas palabras sencillas que solo un hombre bueno sabe escribir. Lucila, pase lo que pase, nunca permitas que te hagan sentir menos. Eres la fuerza de esta familia. Decía en una parte que releí tantas veces que ya la sé de memoria. Al lado de la carta estaba la foto con Carmen, mi amiga de la infancia, la que me enseñó a reír a pesar de todo. En esa imagen, 2 mujeres jóvenes se abrazaban en la plaza del pueblo radiantes de esperanza. Recordé los días de lucha cuando compartíamos sueños y promesas bajo el cielo de San Miguel, de Allende, creyendo de verdad que podíamos cambiar nuestro destino si teníamos el coraje de alzar la voz. El recuerdo de Carmen era como una caricia y una herida a la vez. Ella se marchó joven buscando una vida mejor lejos del pueblo, cansada de los murmullos y la estrechez de miras. Antes de irse, me dejó una nota doblada en 4. No dejes que te apaguen, Lucila. Tú sabes quién eres. Siempre pensé que yo sería la fuerte que mantendría la casa unida para todos, pero al verme ahora sentada sola con la voz cansada y el corazón encogido, me pregunté si no había traicionado esa promesa en silencio. ¿En qué momento me convertí en una sombra de mí misma, complaciendo a todos menos a la única persona que más necesitaba mi cuidado yo? Mientras el reloj marcaba las horas lentas, el peso de la noche no me dejó dormir. Repasé una y otra vez los gestos de mis hijos, la frialdad en sus palabras, la rapidez con la que me ofrecieron cambiar mi vida por la suya propia. ¿Cómo podía ser que la familia, ese refugio tantas veces invocado, se volviera el lugar donde más sola me sentía? Pensé en todas las veces que cedí en cada ocasión en la que puse el bienestar de los demás por delante del mío, en la fe ciega de que el amor lo justificaría todo. Me invadió un dolor antiguo y profundo, pero también una pequeña rebeldía, porque la carta de mi marido, la sonrisa valiente de Carmen, todo me gritaba que aún podía decidir. Me asomé a la ventana buscando la luna tras las nubes. El jardín estaba en penumbra, pero distinguí la silueta del rosal que planté con mi esposo el primer año de casados. La vida sigue brotando aunque nadie la mire, solía decir él. Y en ese momento, supe que tenía que hacer algo que era mi responsabilidad, romper el silencio, reclamar mi derecho a existir con dignidad. No podía esperar que nadie más viniera a rescatarme. Esa noche, entre cartas, fotos y recuerdos, decidí que no dejaría que los años me convirtieran en invisible. Tenía miedo, sí, pero el miedo era menor que la necesidad de recuperar mi voz. Pasé la noche casi en vela pensando en lo que debía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una decisión importante estaba en mis manos y no en las de otros. Sabía que el camino sería difícil y que tal vez recibiría más reproches que comprensión, pero prefería enfrentar la vida con la cabeza alta, aunque estuviera sola antes que vivir callando, para complacer a quienes nunca parecían conformes. Cuando la primera luz del amanecer entró tímida por la ventana, me prometí que lucharía aunque solo fuera para honrar la memoria de quienes me enseñaron a no rendirme. Esa madrugada, mientras los demás dormían y el pueblo despertaba lentamente, yo sentí que algo cambiaba por dentro. No sabía aún cómo ni cuándo, pero estaba decidida a buscar una salida, a defender mi lugar en el mundo. Si yo no me cuidaba, nadie más lo haría por mí. Y con esa certeza, por pequeña que fuera, empecé a trazar en mi mente los primeros pasos de una nueva vida distinta, inesperada pero mía.
La mañana amaneció espesa, cargada de esas nubes grises que parecen pronosticar tormentas interiores antes que lluvias. Me levanté temprano como siempre y escuché desde la cocina cómo la familia discutía con la puerta entornada los detalles de la herencia y del supuesto futuro que habían planeado para mí. Sus voces se cruzaban con una familiaridad incómoda, como si mi vida fuera un tablero de ajedrez, donde yo ya no era más que una ficha, movida por otros. Mientras revolvía el café y el olor del pan recién hecho llenaba la casa, supe que esa vez no me quedaría esperando el veredicto de los demás. Respiré hondo, recogí mi bolso y me puse el abrigo viejo ese, que había dejado de usar desde que murió mi marido, pero que aún conservaba el aroma cálido de tiempos en los que yo sentía que pertenecía a algún sitio. Sin decir palabras salí a la calle y caminé despacio hacia el despacho del notario con los pasos cortos pero firmes, como si cada uno de ellos fuera un acto de rebelión íntima contra todo lo que me había vuelto invisible durante años. En el trayecto los recuerdos volvían: mi madre cosiendo hasta el anochecer, el consejo de mi esposo, en una carta antigua, el rostro sonriente de mi amiga Carmen y la promesa que ambas nos hicimos de no dejar que el miedo dictara nuestros destinos. Con esas imágenes latiendo en mi memoria, llegué a la oficina donde tantas veces me acompañó mi marido para arreglos sencillos y ahora sola pedí una cita para modificar mi testamento. El funcionario, un hombre canoso y amable, me miró sorprendido al escuchar mi decisión. Le expliqué que deseaba dejar la mayor parte de mi patrimonio a una fundación dedicada a mujeres mayores, en situación de abandono y maltrato, y que solo reservaría una pequeña suma para mis necesidades. Él asintió, me explicó los pasos y me ofreció un bolígrafo nuevo. Pero yo preferí usar el mío, ese que guardo desde hace años, como si firmar con él fuera sellar la independencia recuperada. La sala olía a papeles y madera encerada. El silencio del despacho me dio el valor para firmar sin temblar. Por primera vez desde que me quedé viuda, sentí que mis manos no dudaban que mi voz interior tenía más fuerza que la de quienes pretendían decidir por mí. Cuando terminé el trámite, me entregaron una copia del documento y al guardarla en mi bolso, sentí un alivio que rozaba la felicidad. La decisión fue mía, solo mía. Al salir a la calle, el viento fresco me rozó la cara, y por un momento cerré los ojos agradecida por el instante de libertad. Caminé despacio de vuelta a casa, observando cómo los vecinos regaban sus plantas, cómo los niños jugaban en la plaza. Pensé en las muchas mujeres que, como yo, habían sido relegadas al rincón del olvido y de la obediencia, y por primera vez comprendí que había maneras de resistir incluso cuando todo parece perdido. Cuando crucé el umbral de mi casa, la discusión seguía más acalorada, como si mi ausencia no hubiese sido notada. Dejé el bolso sobre la mesa. Me senté en la butaca favorita de mi marido y con el corazón más ligero observé el ir y venir de mis hijos, cada uno ocupado en sus propios intereses, sin imaginar que ese día había marcado un antes y un después en mi historia. Me limité a sonreír levemente, una sonrisa nueva íntima que nadie supo descifrar. Sentí que en ese silencio, en ese pequeño secreto guardado en el fondo del bolso, yo había escrito el primer capítulo de la nueva Lucila, la mujer que ya no pide permiso para existir. Por la noche, mientras lavaba la última taza y escuchaba los murmullos apagados de mis nietos desde el pasillo, comprendí que no necesitaba gritar ni imponer mi presencia. Bastaba con decidir por mí misma aunque nadie más se diera cuenta. Tal vez mañana todo seguiría igual en apariencia, pero yo sabía que había cambiado. En el fondo de mi pecho, una semilla de orgullo comenzaba a brotar pequeña pero fuerte, lista para florecer con el tiempo.
Al acostarme sentí que descansaba sobre mi propia decisión, y por primera vez en muchos años, dormí tranquila sabiendo que había hecho algo por y para mí. Afuera el viento seguía moviendo las ramas del rosal. Cerré los ojos imaginando el futuro no como una condena, sino como una posibilidad abierta. Aún nadie en casa sospechaba nada, y eso me daba tiempo para planear los próximos pasos para prepararme ante la tormenta, que tal vez vendría cuando se enteraran. Pero ese día, esa noche, yo era dueña de mi propia vida, y esa certeza, aunque pequeña, era el comienzo de una revolución silenciosa. Aquella tarde comenzó como tantas otras, con el sol cayendo perezoso sobre los tejados y un aire tibio entrando por la ventana de la cocina. Me sentía cansada después de pasar la mañana acomodando los armarios y preparando el guiso favorito de mi nieto pequeño, buscando en las pequeñas rutinas algo de sentido para los días que parecían siempre iguales. Cuando fui a buscar mi monedero ese que guardaba en el cajón más alto de la cómoda, noté enseguida que estaba mucho más ligero. Mi corazón se aceleró, aunque intenté pensar que tal vez me equivocaba, que quizás había gastado algo en la farmacia y se me había olvidado. Pero al abrirlo sentí una punzada de vacío. Todo el dinero que había ido guardando poco a poco para mis medicinas y para no ser carga de nadie, ya no estaba. Solo quedaban unas monedas sueltas y un billete arrugado, como un recordatorio cruel de lo que acababa de perder. Salí al salón con el monedero en la mano, intentando no dejar que la voz me temblara. Mi nuera estaba sentada en el sofá con la vista fija en el móvil y mi hijo revisaba unos papeles en la mesa. Les pregunté si alguno había visto el dinero, cuidando de sonar calmada, pero notando cómo el nudo en mi garganta crecía con cada palabra. Mi nuera levantó la vista apenas un segundo, sonrió forzadamente y me dijo que no, que seguramente yo lo habría dejado en algún otro sitio. Mi hijo, sin mirarme, murmuró algo parecido. La respuesta fue tan fría y distante que por un momento sentí que no era parte de aquella familia que era invisible para todos, menos cuando les hacía falta algo. Mi nieto, que jugaba en la alfombra, me miró de reojo curioso ante la tensión flotando en el aire. Regresé a mi cuarto sin insistir más. Mientras cerraba la puerta tras de mí, sentí el peso de una soledad antigua, como si cada rincón de la casa se hubiera vuelto más grande y más frío de repente. Me senté en la cama y contemplé el monedero vacío. La sensación de haber sido traicionada me calaba hasta los huesos. No era la primera vez que desaparecía algo en casa, pero siempre había querido creer en la buena fe de los míos. Esa tarde, sin embargo, vi en los ojos esquivos de mi nuera una certeza amarga. El dinero se había ido, sí, pero lo que más dolía era comprender que la confianza, ese hilo invisible que me unía a los que amo, también había sido roto. Las horas pasaron lentas. Oí a mis hijos cenar, reírse de alguna tontería en la televisión, y pensé en todo lo que había hecho por esa familia, las noches en vela cuidando niños con fiebre, los sacrificios para que nunca les faltara nada, los domingos cocinando platos que olían a infancia feliz. Sentí rabia, una rabia serena y triste contra mí misma, por haber permitido que me redujeran a esto, a una presencia útil solo cuando había que limpiar, cuidar o dar consejo. Miré mis manos arrugadas, tan distintas a las de la joven Lucila, que un día soñó con recorrer el mundo y cambiar el destino. Esa noche no busqué consuelo en nadie. Me senté junto a la ventana abierta escuchando el rumor lejano de la ciudad. Pensé en Carmen, en sus palabras firmes, en cómo nunca dejó que la trataran como a un mueble viejo. Por primera vez en años entendí que mi dignidad era lo único que no podían quitarme si yo decidía protegerla. Recordé la decisión que había tomado en el despacho del notario,
ese acto silencioso de rebeldía que aún era solo mío. Me prometí que no volvería a callar, que esta traición no me hundiría, sino que sería el punto de partida para empezar a cambiar mi vida, aunque tuviera que hacerlo sola. Cuando apagué la luz sentí una mezcla de tristeza y alivio. Me dolía el alma, pero también sabía que la Lucila de mañana sería más fuerte que la de hoy. En el silencio de la noche, mientras la familia dormía ajena a mi desvelo, empecé a soñar con un futuro distinto. El dinero podía reponerse, la confianza rota tardaría más en sanar. Pero mi voluntad de no dejarme pisotear nunca más había nacido para quedarse. Esa mañana salí temprano con la bufanda bien apretada alrededor del cuello y una lista de compras arrugada en la mano. Era día de mercado en el barrio, y a pesar del ánimo caído de los últimos días, pensé que quizá el aire fresco y el bullicio de los puestos me ayudarían a despejar la cabeza. Caminaba despacio fijándome en los rostros conocidos y en las frutas apiladas con esmero cuando de repente una voz cálida y familiar pronunció mi nombre. Me volví y allí estaba Andrés, el amigo de mi difunto marido a quien no veía desde hacía más de 20 años. Había envejecido como todos, pero su sonrisa era la misma franca y amable, la de quien nunca olvida que a las personas importantes en su vida. Nos abrazamos con un poco de torpeza y mucha emoción. Él me preguntó por la familia, por la vida, y bastaron unos minutos para que la confianza de antaño volviera a brotar entre los dos. Le conté sin adornos, pero también sin autocompasión, que las cosas en casa ya no eran como antes. Meses. Me escuchó en silencio, los ojos atentos, y asentía de vez en cuando, como si comprendiera sin necesidad de palabras, lo que no me atrevía a decir en voz alta. Cuando terminé no intentó justificar a mis hijos, ni minimizar mi dolor. Simplemente puso una mano sobre la mía y dijo que a veces la vida daba vueltas que dolían, pero que no había que permitir que nadie nos hiciera sentir menos. Andrés me contó que la vida lo había llevado lejos, que había trabajado duro, y que a fuerza de esfuerzo y algunos golpes de suerte, había construido un negocio de éxito en la ciudad. Sin embargo, detrás de su aparente seguridad y el relato de logros, noté una melancolía escondida en sus palabras. Me confesó que tras la muerte de su esposa y el distanciamiento de sus propios hijos, la casa se le hacía grande y el silencio demasiado pesado. Me invitó con una naturalidad desarmante a ir a visitarlo cuando quisiera compartir una comida o una tarde de charla, y si alguna vez sentía que necesitaba un lugar donde estar tranquila, su puerta estaría abierta para mí. Agradecí la invitación al principio con un poco de vergüenza, como si no la mereciera. Pero después, caminando de regreso a casa con la bolsa de verduras y el corazón latiendo de manera distinta, me di cuenta de que aquel gesto tan sencillo y generoso había encendido en mí una llama olvidada. Comprendí que no todo estaba perdido, que la vida, a pesar de los años y las heridas, podía sorprenderme con encuentros que devolvían sentido y dignidad. Pensé en cuánto necesitaba escuchar esas palabras, que valía la pena ser tenida en cuenta, que mi presencia podía seguir importando. Esa tarde, mientras pelaba patatas en la cocina, recordé los días de juventud, cuando Andrés y mi marido venían del trabajo bromeando y llenaban la casa de risas y planes. Me pregunté en qué momento había dejado que la vida se me escapara de las manos, en qué día exacto había empezado a conformarme con un rincón y a apagar mi voz para no molestar. La visita inesperada de Andrés removió algo en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo sentí curiosidad por saber qué podría pasar si en vez de resignarme empezaba a buscar nuevos caminos para mí misma. Al anochecer me senté en mi silla favorita junto a la ventana y repasé mentalmente la conversación. Andrés no había prometido solucionar mis problemas ni devolverme el tiempo perdido.
Simplemente me había recordado que todavía existían personas capaces de ofrecer compañía sincera, que aún había tiempo para elegir cómo quería vivir el resto de mis días. Ese pensamiento sencillo pero poderoso me llenó de una paz extraña. No era resignación, sino una forma nueva de esperanza. Comprendí que el hecho de estar presente, de abrir la puerta a un afecto genuino, podía ser un primer paso para recuperar la alegría y la confianza en mí misma. La noche cayó silenciosa sobre la ciudad. Me acosté con el corazón más ligero, sabiendo que aunque los lazos de sangre pueden herir la vida, siempre nos deja la posibilidad de encontrar nuevos afectos y de ser valiosos para alguien, incluso cuando sentimos que todo lo demás nos falla. Me dormí pensando en la invitación de Andrés, y por primera vez en mucho tiempo soñé con un futuro donde la soledad no era destino sino punto de partida. La mañana en que decidí dejar la casa donde había pasado casi toda mi vida, el cielo estaba despejado, pero sentí en el pecho un torbellino de emociones. Empaqué mis cosas en silencio, guardando más recuerdos que objetos materiales. Ningún hijo se despidió ni me ofreció ayuda. Solo se oían murmullos distantes y el portazo de alguna puerta, como si mi ausencia ya fuera un hecho insignificante. Me detuve un momento en el umbral recorriendo con la mirada cada rincón, las marcas de lápices en la pared. La cocina donde tantas veces cociné para la familia, el patio donde mis nietos jugaban, cuando aún me buscaban para un abrazo. No lloré. Quizá porque las lágrimas se me habían agotado, quizá porque en ese instante sentí un extraño alivio, como si al salir por la puerta estuviera recuperando una dignidad que había perdido a trozos durante años. Andrés me esperaba en el coche, aparcado bajo la sombra del viejo plátano. Al verme salir sola con una maleta modesta y un bolso con los papeles importantes, bajó y se acercó con esa mezcla de respeto y calidez que siempre me hizo sentir segura. «Hoy empieza otra etapa», me dijo, y sentí que no era solo una frase de consuelo, sino una promesa de algo diferente. Llegamos a su casa en las afueras, un lugar sencillo, pero lleno de luz, rodeado de un jardín, donde las rosas y las lavandas competían por el sol. Me había preparado una habitación luminosa con vistas al jardín y una pequeña mesa junto a la ventana. Todo estaba ordenado y limpio, pero no había rastro de frialdad. Al contrario, sentí que por primera vez en mucho tiempo, alguien había pensado en mi bienestar de verdad. Los primeros días la tranquilidad me resultó extraña. Me despertaba sin sobresaltos, sin el miedo a los reproches o a las miradas de desaprobación. Andrés y su hija Teresa eran atentos sin ser invasivos. Me invitaban a desayunar con ellos, me animaban a salir al jardín a leer bajo la pérgola o a acompañarlos a hacer la compra. Poco a poco fui dejando atrás la costumbre de disculparme por cada cosa, de pedir permiso, hasta para respirar. Redescubrí el placer de las pequeñas rutinas: regar las plantas, preparar una tarta de manzana para la merienda, sentarme en porche a escuchar las historias de Teresa, que me hablaba de sus sueños y de los desafíos de ser madre soltera. Una tarde, mientras recogíamos tomates maduros para la cena, Teresa me confesó que siempre había admirado la fuerza de las mujeres mayores, que su propia madre había fallecido joven y que le faltaba una figura de referencia. Su sinceridad me conmovió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ofrecer algo más que servicios domésticos o dinero. Podía escuchar, compartir mis experiencias, ser útil no por obligación, sino porque alguien valoraba mi presencia. Andrés, por su parte, me preguntaba a menudo cómo me sentía, si echaba de menos algo, si necesitaba hablar o estar sola. Esa consideración tan rara en mi familia me ayudó a sanar heridas profundas. Los días pasaron y aunque todavía me
arrastraba un pozo de tristeza, la soledad empezó a transformarse en gratitud. Me acostumbré a los paseos por el jardín al atardecer al aroma de las hierbas frescas y al canto de los pájaros que venían a beber en la fuente. Una tarde mientras el sol doraba las flores y la brisa traía ecos de risas lejanas, comprendí que no todos llegan tarde a la vida de uno. Hay personas que aparecen justo cuando estás a punto de rendirte, cuando todo parece perdido, y te ofrecen sin exigencias ni promesas, vacías un refugio, donde volver a creer en ti misma. Aquella noche sentada junto a la ventana miré las luces de la ciudad a lo lejos y me permití soñar de nuevo. No sabía qué me depararía el futuro ni si algún día mis hijos entenderían el daño causado. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí esperanza y supe que aunque la vida no siempre nos regale lo que merecemos, a veces nos da una segunda oportunidad de encontrar nuestro propio lugar en el mundo. El rumor sobre mi salida de la casa familiar se propagó más rápido de lo que imaginaba. Bastó que la vecina del segundo piso me viera subir al coche de Andrés para que al día siguiente, en la panadería, se oyera hablar de la abuela Lucila que había sido acogida por un hombre adinerado y bondadoso. Las versiones crecieron como la espuma. Algunos decían que por fin me había cansado de tanto desprecio y había encontrado a alguien que valoraba mi presencia. Otros más maliciosos murmuraban que todo era parte de una venganza contra mis propios hijos. Yo escuchaba los ecos de esas historias en los saludos de los comerciantes, en las preguntas indirectas de las amigas del barrio, en la forma en que algunos me miraban ahora con una mezcla de respeto y curiosidad. Mientras tanto, mis hijos y mi nuera, que al principio parecían tan seguros de sí mismos, empezaron a mostrar signos de inquietud. Me llamó la atención que tras apenas una semana de mi mudanza, el mayor de mis nietos apareciera en la puerta del nuevo hogar, con una sonrisa forzada y un pretexto tonto para visitarme. «Mamá quiere saber si necesitas algo», me dijo titubeante. Por un momento sentí un vuelco en el corazón, pero me contuve y le respondí con amabilidad, agradeciéndole la visita, pero dejando claro que estaba bien cuidada. Aquella misma tarde Andrés me advirtió que los rumores podían traer visitas indeseadas y me pidió que si alguien de mi antigua familia venía, debía decidir yo misma si quería recibirlos. No tardaron mucho en aparecer. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas, vi desde la ventana a mi hijo y a su mujer parados frente al portón. El brillo del sol en el jardín contrastaba con la sombra en sus rostros. No tocaron el timbre de inmediato. Más bien parecían debatirse entre el orgullo herido y la necesidad de saber si los rumores eran ciertos. Finalmente mi hijo llamó a la puerta. Andrés salió a atenderles y, siguiendo mi deseo, les informó con cortesía que en ese momento no era posible pasar. Desde detrás de la cortina los observé discutir entre susurros y finalmente alejarse cabizbajos. Por primera vez sentí que mi decisión había puesto límites claros, que mi bienestar no dependía ya de sus aceptaciones o rechazos. La noticia de que yo vivía bien comenzó a cambiar la percepción de algunos vecinos y conocidos. Me llegaban mensajes inesperados de viejas amigas, incluso de parientes lejanos, que nunca se interesaron por mí antes. Era como si la independencia tan duramente ganada les hiciera pensar en sus propias vidas, en sus propias cadenas invisibles. Andrés, atento como siempre, se tomaba el tiempo de explicarme cómo funcionaban ciertas cosas de la casa, pero también respetaba mis silencios. Teresa, su hija, se convirtió en mi confidente y juntas compartíamos tardes de té y charlas sobre la vida, la familia, los errores y las segundas oportunidades. En medio de toda esa tranquilidad,
Mi interior no estaba exento de dudas. A veces me preguntaba si mis hijos realmente lamentaban mi ausencia o solo temían perder lo que siempre consideraron suyo, por derecho. Me costaba dormir algunas noches recordando los años de sacrificio, las comidas preparadas los inviernos sin calefacción, para que los nietos tuvieran regalos de Reyes. Pero al mismo tiempo, cada día ganaba en fortaleza, aprendía a disfrutar de una rutina sin gritos ni desprecios, a valorar los pequeños gestos de afecto verdadero. Las semanas pasaron y la curiosidad de mi familia se transformó en urgencia. Recibí varias llamadas, mensajes, incluso cartas llenas de excusas y promesas. Pero yo, por primera vez, no corrí a responder, no traté de justificarme ni de arreglar nada. Me permití simplemente estar. Una tarde, mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana, vi de nuevo a mis hijos tras la verja observando con inquietud cómo reía y conversaba en el jardín con mis nuevos amigos. Les devolví una sonrisa serena como quien por fin se reconoce valiosa, sin necesidad de permiso ajeno. Así, mientras los rumores seguían dando vueltas por el barrio, y mis hijos sentían por primera vez la inseguridad de no tenerme bajo control, yo comprendí que a veces la dignidad empieza con una puerta cerrada y un no pronunciado a tiempo. Y en ese pequeño acto de firmeza descubrí una libertad que nunca había conocido. Nunca imaginé que una simple fotografía pudiera cambiar tanto la mirada de un pueblo entero. Aquel día, mientras compartía la merienda con Andrés y su hija, en el jardín perfumado de lilas, una joven periodista del barrio que conocía de vista a mi familia se acercó discretamente. Quería entrevistarme para un reportaje sobre la dignidad de las personas mayores. Dudé, temí el escarnio o las burlas, pero ella insistió con una dulzura y un respeto que me devolvieron la confianza. Así que por primera vez en muchos años hablé de lo vivido, de los silencios tragados, del dolor callado, de la esperanza pequeñita que me permitió no rendirme. Nunca mencioné nombres ni detalles para dañar a nadie, pero bastó mi historia contada desde el corazón para que al día siguiente mi rostro apareciera en la portada digital del periódico local. El titular decía Lucila, la mujer que renació de las cenizas del desprecio. En la foto estaba rodeada de flores y de nuevas sonrisas. Aquella imagen se propagó por redes sociales y en apenas unas horas recibí decenas de mensajes, primero de conocidos del barrio, después de personas a las que ni siquiera recordaba bien. Unos me pedían perdón por no haberme escuchado antes, otros me felicitaban por el valor de empezar de nuevo a mi edad. Hasta algunos niños del vecindario se acercaron a la verja del jardín para dejarme pequeños dibujos o flores silvestres. Pero mientras la comunidad celebraba mi historia, en la otra cara de la moneda, mi familia parecía temblar. Mi hijo mayor llamó sin parar, primero con voz exigente, después suplicante. Los mensajes de mi nuera cambiaron de arrogantes a nerviosos. ¿Por qué permitiste que hablen de ti así? Mamá, todo el mundo piensa que te echamos como si fueras un mueble viejo. Esto es un escándalo. Vuelve a casa, pongamos todo en orden. Por primera vez ni contesté el teléfono ni respondí a los mensajes. Sentí el corazón sereno ante la tormenta, era mi turno de decidir, y ya no necesitaba pedir permiso. La reacción de mis antiguos vecinos fue un giro inesperado. Mujeres con las que nunca hablé más allá de un saludo ahora venían a compartirme sus propias historias de abandono y soledad. Me invitaban a dar charlas en la parroquia, a tomar café, a aconsejar a otras madres mayores. Lo que antes fue vergüenza, ahora se volvía orgullo. El orgullo de ser reconocida por la fuerza, no por los sacrificios silenciosos. Andrés, testigo de ese cambio, me miraba con afecto sincero celebrando cada pequeña victoria mía. Su hija Teresa,
Incluso organizó una tarde de té en la que pude conocer a varias mujeres de la zona que, como yo, un día tuvieron miedo de decir basta. Sin embargo, la insistencia de mi hijo me inquietaba en las noches silenciosas. Una parte de mí quería abrir la puerta al diálogo, pero otra comprendía que si volvía ahora todo esfuerzo, se desvanecería como humo. Era el momento de sanar mi propia dignidad, aunque a otros les doliera perder el control. Cada vez que veía el móvil titilar con llamadas perdidas, recordaba aquellas noches en que mi única compañía era el llanto ahogado, para no despertar a los demás. Ahora ese llanto se transformaba en suspiro tranquilo. Por fin la libertad tenía sabor, el sabor dulce de una tarde en paz. El pueblo entero parecía haber girado su mirada. Los mismos que antes cuchicheaban a mis espaldas, ahora se acercaban a saludar, a preguntar cómo estaba para agradecerme por inspirar a sus propias madres o abuelas. En el mercado la frutera me regaló unas manzanas y la panadera me dedicó una sonrisa cómplice. Era como si al compartir mi historia también les hubiera dado permiso para cuestionar sus propias cadenas. Y entre todas esas muestras de afecto, sentí que aunque me había marchado de la casa de mis hijos, nunca estuve tan en casa como ahora. El eco de mi historia rebotó por la plaza, por las ventanas y hasta por los portones cerrados de mi antigua casa. Mis hijos, ante la reacción de la gente, experimentaron por fin esa punzada de pérdida real, la certeza de que el amor, una vez roto y despreciado, ya no vuelve al mismo lugar. Así fue como la lección se grabó no solo en mi corazón, sino en todo el pueblo. Nunca subestimen el valor de quien calla y resiste. Y por primera vez al cerrar los ojos esa noche, me permití soñar con un futuro sin miedo, sin cadenas, simplemente siendo yo. Aquella noche el insomnio me abrazó como tantas otras veces. Pero esta vez no era por miedo ni por tristeza, sino por la necesidad de poner en palabras todo lo que había callado durante años. Me senté a la mesa del rincón donde la lámpara lanzaba una luz suave sobre el papel en blanco. Tomé mi bolígrafo ese de tinta azul que guardaba para momentos especiales y respiré hondo antes de empezar. Dirigí la carta a mi hijo mayor, aunque sabía de sobra que nunca la recibiría. Quería al menos despojarme del peso que llevaba en el pecho, aunque solo fuera para dejar constancia de lo vivido. Le conté en esa carta todo lo que me dolía, la sensación de ser una extraña en mi propia casa, el modo en que mi voz se volvía invisible cada vez que tomaban decisiones sin mí, el vacío que sentí, la tarde que me propusieron firmar aquellos papeles, como si mi historia no importara, como si mi vida fuera un mueble que se puede cambiar de sitio o regalar a cualquiera. Hablé de las lágrimas silenciosas que no vieron, de las noches en las que recé para tener fuerzas y de las veces que me traicionaron las palabras que quería decir. Le hablé de la confianza rota y de cómo al perderla, no solo se perdía una madre, sino un vínculo que sostenía la familia entera. No usé reproches ni palabras duras. Elegí describir el dolor con la calma de quien ya no espera nada a cambio. Escribí sobre los recuerdos bonitos de cuando era niño y me miraba con los ojos llenos de admiración y de cómo ese brillo se fue apagando con los años hasta volverse indiferencia. Admití mi parte, mi miedo al cambio, mi obstinación en ser necesaria, mi ceguera ante señales de que el amor se había vuelto costumbre, obligación, rutina. Pero también le dejé claro que los errores de los hijos pesan más cuando los padres han dado todo sin medida, cuando han entregado hasta la última gota de ternura y se quedan vacíos esperando siquiera un poco de respeto. En la carta escribí: «Perdonar no siempre es posible, hijo.
A veces lo único que queda es aprender a soltar y seguir viviendo, sin esperar disculpas que nunca llegan sin mendigar cariño. Hay heridas que no cierran con palabras sino con hechos y distancia. Y aunque duela a veces, la ausencia es la mayor lección de amor propio que uno puede dar y recibir. Mientras escribía sentí cómo el resentimiento se iba disolviendo, cómo cada línea era una limpieza para mi alma cansada. Recordé los consejos de Carmen, mi amiga de juventud. No busques justicia en quien nunca quiso verte de verdad. Me permití llorar, pero fue un llanto breve, casi dulce como el de quien se despide de una etapa sin miedo ni rencor. Cuando acabé releí la carta una y otra vez. Era sencilla, honesta, sin adornos. Pensé en meterla en un sobre, pensé en dejarla bajo la puerta de su casa, pero algo en mí supo que no hacía falta. Había dicho lo necesario y no necesitaba respuesta. Guardé la carta en el fondo de un cajón entre pañuelos y fotografías antiguas, como testigo silencioso de lo que fue mi vida de madre. En ese instante comprendí que mi camino no era volver atrás, ni buscar reconciliación a cualquier precio. A veces la mayor muestra de amor es saber decir basta, dejar que cada uno cargue con el peso de sus decisiones y elegir el silencio como respuesta. La casa se llenó de la luz dorada del atardecer y por primera vez en mucho tiempo sentí el corazón liviano sin ataduras. Desde la ventana observé cómo el jardín florecía y escuché las voces alegres de Teresa y Andrés preparando la merienda. Entendí que mi vida seguía, que había otros afectos sinceros, otras oportunidades de disfrutar lo simple, lo cotidiano, sin miedo a ser desplazada. Me permití sonreír agradecida por la paz recién conquistada. Y en el eco suave de la tarde supe que aunque la carta nunca saldría de ese cajón, ya no necesitaba ser leída por nadie más. El perdón y el cierre los había encontrado dentro de mí. El tiempo empezó a pasar de una forma diferente desde que me instalé en mi pequeño rincón, lejos de los murmullos y las miradas inquisitivas de quienes solían decidir por mí. Por primera vez en años mis mañanas transcurrían sin sobresaltos ni órdenes disfrazadas de preocupación. Me despertaba cuando el cuerpo lo pedía, no cuando la casa requería mi presencia invisible. Abría la ventana y sentía el aire fresco de la mañana acariciando mi rostro, mientras los primeros rayos del sol se colaban entre las cortinas claras y llenaban la habitación de una luz cálida como un abrazo que me recibía con dulzura. Cada día me regalaba momentos sencillos pero nuevos, el aroma a café recién hecho, el sonido de los pájaros en el jardín, la rutina de regar las plantas y ver cómo, igual que yo, encontraban la fuerza para crecer tras haber sido maltratadas por el viento y la indiferencia. Mi pequeño escritorio junto a la ventana se transformó en refugio y testigo de mi recuperación. Ahí, entre papeles y cuadernos, me atrevía a escribir mis memorias, a repasar las veces que me callé por miedo o resignación y a nombrar sin rabia cada herida que alguna vez me creyó vencida. Redescubrí el placer de la lectura pausada, esa que me llevaba a otros mundos, mientras el tiempo parecía detenerse. Volví aquí a escribir cartas, esta vez dirigidas solo a mí misma, donde me perdonaba y me prometía nunca más olvidar mi propio valor. Poco a poco los recuerdos de los días grises perdieron fuerza frente a la sensación de liviandad que crecía en mi interior. Andrés y Teresa pasaban a visitarme cada tanto, trayendo sonrisas sinceras, anécdotas frescas y esa compañía que no exige nada a cambio. Con ellos compartía meriendas al sol, conversaciones largas sobre los sueños pendientes y pequeñas alegrías cotidianas. La casa, antes escenario de angustias y soledad, se llenó de una paz inusual.
Me gustaba observar cómo la luz del atardecer pintaba las paredes de tonos dorados y rosados, como si todo el dolor de antes hubiera sido necesario para apreciar el simple milagro de estar tranquila. Ya no había gritos ni reproches, ni la urgencia de complacer a nadie. Sentía con cada respiración que había logrado conquistar un espacio propio, un territorio en el que el pasado solo tenía cabida como enseñanza, no como condena. Me acostumbré a los silencios elegidos, a las tardes de costura, a las caminatas lentas por el jardín. Aprendí a disfrutar de la soledad como un bálsamo y no como un castigo. Las visitas de los nietos de Andrés, con su curiosidad y su cariño desinteresado, me recordaban que la familia también puede elegirse, que a veces el afecto más honesto viene de quienes nos encuentran en nuestra fragilidad y nos valoran sin condiciones. Me sorprendí a mí misma, riendo a carcajadas, bailando torpemente en la cocina, dejándome consentir con flores o pequeños regalos hechos a mano. Esas jornadas tranquilas me permitieron reconciliarme con mi reflejo. Ya no veía a una mujer derrotada, sino a alguien que había resistido, que se negó a desaparecer tras los desprecios, que supo romper el ciclo del silencio y la resignación. Ahora podía sentarme bajo el limonero, cerrar los ojos y sentir que estaba por fin en paz. Agradecía cada cicatriz, cada paso dado a pesar del miedo, porque todas me habían traído hasta este presente luminoso. Comprendí que el verdadero triunfo no era castigar a quienes me lastimaron, sino lograr que su crueldad ya no definiera mi vida. A veces recibía noticias lejanas de mi hijo y su esposa. Su mundo seguía, pero el mío ya no giraba en torno a su aprobación o su desprecio. Elegí vivir, no sobrevivir. Al escribir en mi diario sentía que tejía una manta nueva para mi alma, hecha de esperanza y de la certeza de que aún me quedaban días por disfrutar. Aquella serenidad era la mayor revancha, el mayor regalo. Y así cada amanecer, eso era una invitación a ser sencillamente feliz. Al mirar atrás el camino recorrido, sentí que mi vida había recuperado no solo la paz, sino también el deseo de devolver parte de la bondad que a pesar de todo el mundo me había mostrado. Ya no era la mujer temerosa que guardaba cada moneda y cada recuerdo como si fueran la última tabla de salvación. Ahora, con la serenidad que dan los años y la libertad recién ganada, empecé a pensar en cómo podía transformar el pequeño bienestar logrado en algo que trascendiera mis propias paredes. Un día, después de una larga tarde conversando con Teresa sobre los retos que aún enfrentan tantas mujeres mayores, tomé la decisión de donar una parte significativa de mis ahorros a una organización local que se dedica a apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. No fue una fortuna, pero sí suficiente para sentir que de alguna manera mis años de trabajo y privaciones podrían significar una oportunidad para otras. La noticia llegó rápidamente a oídos de algunas vecinas y no tardó en despertar curiosidad y comentarios. Sin embargo, yo prefería el bajo perfil. No hacía falta recibir aplausos ni agradecimientos. Solo quería saber que por una vez mis recursos estaban siendo utilizados para construir y no para alimentar la codicia de quienes solo pensaban en el propio beneficio. También preparé una caja con mis libros más queridos, aquellos que tantas noches me acompañaron en los momentos de angustia, y la doné a la biblioteca pública del barrio. Imaginaba a otras mujeres, quizás en soledad, encontrando refugio entre esas páginas, como yo lo hice. Me alegraba pensar que mi historia no terminaría en el olvido de un cajón, sino que podría servir de compañía o inspiración así a alguien más necesitado. Fue una época en la que aprendí el valor de los pequeños gestos. Una conversación amable,
una taza de té compartida, un consejo, dado desde la experiencia y no desde la amargura. Los días se llenaban de sentido cuando recibía cartas de agradecimiento de mujeres que, al conocer mi historia, se atrevían a dar pasos importantes para su propia libertad. Algunas venían a visitarme tímidas al principio, buscando respuestas, o solo el consuelo de alguien que entendía lo que es ser invisible en el propio hogar. Con cada relato compartido sentía que la red de solidaridad y comprensión se hacía más grande, y eso me confortaba en lo más profundo. Por primera vez sentí que la vejez no era un peso, sino una etapa fértil para sembrar valores y esperanza. Andrés, siempre atento, me ayudaban a organizar pequeños encuentros, donde mujeres del barrio podían hablar de sus sueños y sus penas, sin miedo a la burla o al menosprecio. Viendo sus rostros iluminados por la posibilidad de cambiar, aunque fuera un detalle, comprendí que todo el dolor pasado tenía un propósito: convertirme en un puente para que otras no se resignaran a una vida de silencios impuestos. En aquellos encuentros, la empatía era el lenguaje común, y la vergüenza quedaba fuera, reemplazada por la admiración mutua. Nunca pensé que las palabras sencillas de mi vida pudieran ser motivo de inspiración. Sin embargo, cuando alguna mujer confesaba que tras oírme se había atrevido a enfrentar a sus propios hijos o a reclamar su lugar en la familia, mi corazón se llenaba de orgullo y una satisfacción suave y duradera. Las semillas de la generosidad, sembradas sin grandes alardes, brotaban en forma de esperanza compartida. Así la felicidad llegó de manera silenciosa y poderosa, no por lo que había recibido, sino por lo que por fin era capaz de ofrecer. En la soledad buscada y disfrutada entendí la verdad más sencilla y profunda de todas. Solo al darme sin miedo y sin reservas, mi vida encontraba el sentido pleno que tanto busqué. Ese invierno, mientras el viento agitaba los limoneros y el cielo se teñía de naranja al atardecer, supe que estaba cerrando un círculo. Mi diosa fue la generosidad, mi legado la esperanza, y así, dando un poco de mí a otros, la vejez dejó de ser un final y se convirtió en la mejor cosecha de mi vida. Aquella mañana, cuando el sol apenas asomaba por entre las cortinas de la sala, sentí que el día traía consigo una calma extraña, como si la casa respirara con un ritmo nuevo. Me encontraba regando las macetas del alféizar, observando cómo la luz jugaba en las hojas verdes y el vapor del café recién hecho ascendía en el aire cuando unos golpes suaves y vacilantes en la puerta rompieron el silencio. No esperaba visitas, pero al abrir ahí estaba mi hijo mayor, el que tantas veces me había herido con palabras y gestos de indiferencia. Su aspecto era otro, las ojeras profundas, el gesto cansado y el paso inseguro de quien viene cargando el peso de muchas noches de insomnio y remordimientos. Me pidió entrar sin mirarme directamente, la voz temblorosa y el orgullo hecho jirones. Nos sentamos en la mesa, esa misma mesa, que en el pasado había sido testigo de comidas familiares, llenas de ruido y de vida, pero que desde mi ausencia había quedado vacía y fría. El silencio entre nosotros era tan denso que podía escucharse el tic-tac pausado del viejo reloj de pared, como si también él esperara algo importante. Mi hijo apretaba las manos con nerviosismo y sus ojos, cuando al fin se atrevieron a mirarme, tenían un brillo apagado, como de alguien que ha comprendido quizá demasiado tarde el precio de su orgullo y sus errores. Entonces, casi en un susurro, empezó a hablar. Me pidió perdón, pero no fue una petición superficial. Habló de los años en que yo estuve a su lado y él no supo valorarlo, de las veces que me pidió cosas sin nunca preguntarse si yo tenía fuerzas, de las noches que ahora pasaba solo en una casa grande y silenciosa que no lograba llenar el vacío de mi ausencia.
Me confesó que desde mi partida las paredes parecían cerrarse sobre él y que por primera vez entendía lo que significaba el frío del abandono, el dolor de perder algo que mientras lo tenía creyó eterno y seguro. Escuché cada palabra en silencio sintiendo cómo dentro de mí se removían recuerdos heridas y también un afecto que aunque magullado nunca desapareció del todo. No lloré, no reproché, no respondí con frases hechas. Solo le permití vaciarse contarme sus miedos, sus noches de soledad, los sueños en los que me buscaba y no me encontraba, los días en que miraba la foto de la familia y se preguntaba en qué momento todo se rompió. Habló de su fracaso con su propio hijo, de su matrimonio, que se tambaleaba, de su deseo de volver a ser el niño que yo abrazaba cuando caía, y del miedo de no merecer ni siquiera mi escucha. Cuando terminó el silencio, se hizo más profundo, casi sagrado. Yo en ese momento sentí que todo el dolor de los últimos años se desvanecía. No porque una disculpa lo curara, sino porque entendía que yo ya no necesitaba su reconocimiento para sentirme viva. Aún así, no fui capaz de negar el amor de madre ni de borrar de un plumazo la historia compartida. Me acerqué a él. Despacio le puse la mano sobre el hombro y sostuve esa caricia unos segundos como quien da un adiós y un pequeño aquí estoy a la vez. No dije palabras de perdón, ni prometí olvidar. Simplemente lo acompañé en su dolor, dejando claro que hay perdones que no se dicen, sino que se viven en el modo en que seguimos adelante, sin cadenas ni resentimientos. Mi hijo se marchó con la cabeza gacha, pero antes de salir se detuvo en el umbral y me miró con una esperanza tímida. Le sonreí apenas lo suficiente para que supiera que aunque la puerta de mi casa no estaba del todo cerrada, tampoco se abriría igual que antes. Afuera el viento movía las ramas de los árboles y unas hojas caídas danzaban en el porche como símbolos de un ciclo que termina y de otro que quizá podría comenzar. Me quedé un rato observando el camino vacío, reflexionando sobre el sentido de la pérdida y el aprendizaje, entendiendo que hay momentos en que la vida nos exige soltar, no por rencor, sino para que ambos podamos encontrar nuestro propio lugar en el mundo. Aquella mañana no hubo reconciliación milagrosa, ni abrazos de telenovela, ni promesas para el futuro. Solo quedó la certeza de que para algunos errores el único remedio es el tiempo, y que para ciertos amores la mayor generosidad es aprender a dejar ir. Al cerrar la puerta sentí un alivio profundo, como si una etapa finalmente hubiera quedado atrás, y comprendí que la dignidad y la paz se construyen a base de pequeñas decisiones, aunque a veces sean dolorosas. El sol iluminó suavemente el salón, y por primera vez en mucho tiempo respiré tranquila sabiendo que el pasado ya no podía alcanzarme. Aquella tarde el sol se filtraba suavemente entre las cortinas, pintando la sala de un tono dorado y cálido que parecía abrazarlo todo. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el de al lado de la ventana, donde siempre podía sentir el aire fresco y ver el jardín en flor, que tanto había cuidado con mis propias manos. Cerca de mí, Juana, mi nieta querida, leía en voz baja uno de mis libros favoritos. Su voz era un murmullo sereno que me envolvía y me hacía viajar por última vez a los recuerdos más dulces de mi vida. Sentí cómo el tiempo por fin se detenía para mí. Ya no había prisa, ni reproches, ni expectativas que cumplir. Solo quedaba el momento presente y esa paz profunda que pocas veces se experimenta en una vida entera. Mientras Juana leía, yo me permití recorrer con la mirada todos los rincones de la casa, la repisa de fotos donde aún brillaban las imágenes de mis seres queridos, las plantas que crecían fuertes gracias a mis cuidados, las paredes que habían sido testigos de tantas alegrías y también de muchas penas. Sentí que de alguna manera todo tenía sentido ahora,
que incluso los días más difíciles habían sido necesarios para llevarme hasta este instante de plenitud silenciosa. Juana, con una ternura infinita, me miró y me preguntó si quería que siguiera leyendo. Yo le respondí con una sonrisa tranquila y le di las gracias por acompañarme, por escucharme, por no dejarme sola nunca en el tramo final de mi viaje. Recosté mi cabeza sobre su hombro, sintiendo el latido suave y cálido de una vida joven, al lado de la mía, tan llena de historias y de años. Cerré los ojos no con resignación, sino con una gratitud serena. En mi interior repetí para mí misma que no me iba de este mundo con deudas ni con rabias, sino con la certeza de haberlo dado todo, de haber amado incluso cuando no fui amada, de haber perdonado aunque el perdón llegara en silencio. Percibí en ese abrazo que Juana entendía lo mucho que significaba para mí. Ese gesto era el broche final de una existencia marcada por el esfuerzo, la soledad y finalmente por la reconciliación con mi propio destino. No sentí miedo en ese momento, solo una luz suave que parecía invitarme a descansar. Oí risas apagadas en la cocina, sentí el aroma del pan recién hecho y un murmullo lejano que me recordó la infancia, los días soleados en la plaza y las canciones que mi madre me cantaba cuando era pequeña. Todo eso se mezclaba en mi mente, y mientras mi respiración se volvía cada vez más tranquila, supe que estaba lista para partir. No había rencores, no había pendientes, solo una infinita sensación de paz. Con un suspiro suave susurré un gracias a Juana, a la vida, y a todos los que de una manera u otra habían formado parte de mi historia. Así, en el silencio dorado de esa tarde rodeada de amor sencillo y verdadero, sentí cómo el cansancio se desvanecía poco a poco, como si me fundiera en la luz del atardecer. No hubo despedidas dramáticas ni lágrimas amargas, solo un adiós dulce, silencioso, digno. Cuando finalmente cerré los ojos, lo hice sabiendo que había completado mi viaje y que podía irme en paz. Fue una partida tan ligera y serena como la brisa de primavera, como una flor que se despide al final de la estación, dejando en quienes la amaron el recuerdo de su fragancia. El día en que partí de este mundo, la casa se llenó de un silencio especial, un silencio distinto al de la soledad, cargado de recuerdos de aromas y de las palabras no dichas, que ahora parecían resonar en cada rincón. Juana, con la delicadeza que siempre la caracterizó, recogió mi cuaderno de notas, aquel en el que durante tantas noches fui anotando mis pensamientos, miedos, esperanzas y esas pequeñas victorias que con el tiempo me permitieron reconstruir mi vida desde las cenizas. Decidió donar aquel cuaderno junto con algunas cartas y una fotografía mía, sentada en el jardín a la biblioteca del pueblo, ese lugar donde tantas veces hallé refugio entre los libros, cuando necesitaba huir de la incomprensión de los míos. La imagen quedó colgada en una esquina luminosa de la sala de lectura. Era una foto sencilla, yo rodeada de flores, con la mirada perdida entre los geranios y el sol de la tarde cayendo sobre mis hombros. Debajo el alguien escribió una pequeña reseña sobre mi historia, mencionando no solo las dificultades que viví, sino también la decisión de romper cadenas y de buscar, aunque fuera tarde, un sentido de plenitud que nadie más que yo podía regalarme. Pronto las personas que acudían a la biblioteca comenzaron a detenerse frente a esa fotografía. Algunos leían con interés mis notas, otros solo se quedaban mirando en silencio, quizás pensando en las veces que ellos mismos habían sentido la necesidad de dar un paso valiente por su propio bienestar. Fue allí donde un día apareció Damián, mi hijo. Llegó solo con la expresión cansada y los ojos enrojecidos por noches de insomnio y remordimiento. Se sentó junto a la ventana, el cuaderno entre las manos temblorosas,
y empezó a leer en voz baja como temiendo que alguien pudiera oír la intimidad de aquellas palabras dirigidas al futuro. Leyó sobre mi infancia, sobre los sueños postergados, sobre el dolor de no ser comprendida y finalmente sobre la paz encontrada en los últimos años. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas silenciosas pero sinceras, mientras entendía por fin que la ausencia de una madre no se llena con bienes ni con promesas tardías, sino con la presencia viva y el amor que se negó a tiempo. Los días siguientes, noté que algunas vecinas y conocidos del pueblo se detenían a comentar en voz baja mi historia. Algunas mujeres, sobre todo las mayores, decían: Lucila sí que supo vivir a su manera aunque le costara tanto. Otros más jóvenes se acercaban a Juana para preguntar sobre mi vida, sobre cómo fue capaz de cambiar su destino en los últimos años. Así, sin que yo estuviera presente, mi historia comenzó a convertirse en un pequeño símbolo de esperanza para muchos que en silencio luchaban batallas parecidas. Incluso quienes un día me juzgaron o me despreciaron por ser distinta, ahora reconocían en sus conversaciones el valor de lo que hice. A veces al pasar por la plaza oía mi nombre en bocas de personas que jamás se atrevieron a decirme nada en vida, pero que ahora repetían: ojalá yo tenga un día el coraje de Lucila. Mis gestos sencillos, regalar libros, compartir una palabra amable, resistir cuando parecía más fácil ceder, se convirtieron en pequeñas semillas que cada quien recogía a su modo. En la soledad tranquila de la biblioteca, Damián regresó varias veces, siempre en silencio, sentado frente a mi foto, leyendo y releyendo hasta que finalmente supo dejar ir la culpa. Descubrió que el perdón más grande es el que nos damos a nosotros mismos y que el verdadero legado de una madre no está en lo que deja, sino en lo que inspira. Así mi historia no terminó conmigo, sino que siguió creciendo, resonando en otras voces, en otras vidas. Y yo desde algún lugar sereno sentí que mi paso por la vida había valido la pena, porque a pesar de todo conseguí sembrar la certeza de que siempre es posible empezar de nuevo, incluso cuando todos piensan que ya es demasiado tarde. El último día del otoño el viento parecía llevar consigo el eco de tantas voces y recuerdos que llenaron mi vida. Juana regresó a la vieja casa esa que durante tantos años fue escenario de mis batallas silenciosas, de mis lágrimas calladas y de esas pequeñas alegrías que aprendía a atesorar cuando casi todo parecía perdido. Caminó despacio por el jardín, deteniéndose frente al banco de piedra, bajo el gran árbol donde tantas veces me vio leer en las tardes tranquilas, rodeada de flores y del canto lejano de los pájaros. Se sentó allí en el mismo lugar en el que yo solía perder la mirada, en el horizonte, pensando en los caminos recorridos y en la paz que al final supe conquistar. Al apoyar la mano sobre la fría superficie del banco, Juana notó una inscripción tallada con pulso firme pero sencillo. Aquí vivió una mujer que eligió su libertad. Esa frase breve y sin pretensiones era la síntesis de toda una vida de lucha, de silencios impuestos y de palabras finalmente encontradas. No necesitaba un gran mausoleo ni discursos rimbombantes. Esa pequeña marca era suficiente para que cualquiera que se detuviera allí supiera que alguna vez alguien se atrevió a romper el ciclo y a vivir según sus propias reglas. Juana acarició las letras como quien roza el testimonio de una promesa cumplida y sintió que de alguna manera mi presencia seguía acompañándola, guiando sus pasos, aun cuando ya no podía tomarle la mano. Sentada bajo las ramas doradas, Juana recordó los últimos años que compartimos las conversaciones al calor de una taza de té, las noches de confidencias y risas, los paseos lentos por la plaza, cuando el mundo parecía detenerse solo para nosotras. Allí entendió que mi mayor legado no eran ni las casas ni el dinero, sino
La certeza de que es posible cambiar el destino incluso cuando todos te han dado la espalda. La vida no siempre regala segundas oportunidades, pero siempre permite elegir aunque sea en los últimos capítulos. Poco a poco vecinos y conocidos comenzaron a acercarse al banco para leer la inscripción. Algunos dejaban flores, otros simplemente se sentaban en silencio, dejando que el tiempo y la brisa les hablara de la importancia de la dignidad y de la fuerza de una voluntad silenciosa. El banco se convirtió en un pequeño símbolo de esperanza para quienes como yo alguna vez pensaron que era demasiado tarde para empezar de nuevo. La historia de mi vida compartida en las páginas del cuaderno y en las conversaciones de la plaza quedó flotando en el aire del pueblo, transformándose en semilla para otras mujeres, para otros hombres, para cualquiera que necesitara un ejemplo de resiliencia. Porque no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con la frente en alto, sabiendo que al final del camino lo único que importa es haber sido fiel a uno mismo. Así terminó mi viaje, no con grandes alardes, sino con una línea sencilla bajo un árbol testigo de todos mis silencios y mis sueños. Y mientras Juana se alejaba sentí que el ciclo estaba completo. Mi vida había dejado una huella pequeña pero indeleble, invitando a otros a buscar su propia libertad, a romper con lo que les ata y sobre todo a creer que siempre hay un nuevo comienzo, esperando bajo la sombra de un árbol. Al final entendí que mi mayor libertad no era un lugar ni siquiera el perdón de quienes nunca supieron valorar mi entrega. Era mirar cada mañana el jardín florecido desde mi ventana y saber que por fin vivía en paz conmigo misma. Ya no cargaba el peso de la culpa ni buscaba aprobación en ojos ingratos. Aprendí que nadie merece que sacrifiquemos nuestra dignidad por migajas de cariño y que la verdadera valentía es atreverse a decir basta, aunque duela. Como la luz del atardecer que atraviesa las hojas y pinta de oro lo cotidiano, descubrí mi propio valor y aprendí a abrazar la soledad sin miedo. Ojalá mi historia inspire a quienes se sienten invisibles. Nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo, poner límites y elegir la felicidad, aunque el mundo insista en lo contrario.